¿Ya? Entonces, para eso es importante que sepamos que cuando hablamos de anemia megaloblástica, tanto el ácido fólico como la vitamina B12 participan ambos en su mismo metabolismo. Ambos están directamente involucrados, lo que significa que cuando yo tengo anemia megaloblástica, ya tengo deficiencia más de ácido fólico que vitamina B12 o más de vitamina B12 que de ácido fólico, pero ambas van a estar sí o sí disminuidas. Grábense eso. En el ciclo del ácido fólico interviene la vitamina B12, ¿ya? Cuando hablamos del ácido fólico, este se almacena en el hígado y en los glóbulos rojos como poliglutamato, donde se encuentra principalmente el ácido fólico en los vegetales frescos de hojas verdes, amarillas, legumbres, cereales, frutas cítricas, té, hígado, riñón. La leche materna tiene cantidades suficientes para el lactante y escaso contenido en la leche de vaca o en la de cabra, que es nula. ¿Cuáles son los requerimientos diarios en el adulto? 400 microgramos, en el embarazo 600 a 800, en la lactancia 280, y hay situaciones donde se acelera su consumo, ya como enfermedades malignas como hipertiroidismo, porfiria aguda, los procesos hemolíticos, leucemias, alcoholismo, anemias hemolíticas, mielofibrosis, etc. Lo que quiero que se graben es esto de acá. Las reservas de ácido fólico son bien pequeñas y en microgramos. Son de 10 a 12 microgramos. Grábense eso. 10 a 12 microgramos. Otro dato que es interesante es que son destruidos por el calor y la luz y se pierden por la cocción entre 50 y 95 grados. En otras palabras, cuando yo voy a tomar o comer una sopa de verdura que está sujeta a cocción, esta sopa no tiene ácido fólico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La sopa alimenta? Es la pregunta. Si la mayoría de las verduras que están sujetas a cocción van a ser destruidas por su propia cocción, desnaturalizadas también. ¿Ah? ¿Alimentará esto? Es mejor para eso, ¿no es cierto?, poder consumirlas en todo caso crudas o cocidas de acuerdo al tipo de verdura que se vaya a hacer. Pero en este caso, las legumbres que están acá puestas no van a tener ácido fólico. Ahora entramos a lo divertido. Cuando agarramos y consumimos legumbres, ¿ya?, o cítricos a través de la vía oral, estos van a ser ingresados como poliglutamatos. ¿Listo? Van a llegar hasta el duodeno y la primera porción del yeyuno y ahí se van a absorber. Cuando se absorben, se van a absorber como monoglutamatos. Y de ahí nos vamos a trasladar a esta imagen de acá. Vamos a hacer de esta imagen, vamos a hacer de cuenta que es la primera porción del yeyuno. ¿Listo? Cuando se absorbe el ácido fólico como monoglutamatos, ya aquí va a absorberse su forma activa del ácido fólico. Perdón, su forma metilizada para que sea luego su forma activa. Cuando se va a absorber como metil tetrahidrofolato. Se va a absorber como metil tetrahidrofolato. Y cuando vaya a ir a la célula para producir conjuntamente con la vitamina B12 el ADN de todas las células del organismo, ¿listo?, va a haber alguien que se va a encargar de sacar el grupo metil para que se convierta en tetrahidrofolato. Entonces, esa desmetilización lo hace la vitamina B12. Quita el grupo metil y hace que la homocisteína en ese momento se convierta en metionina. Y de ser metil tetrahidrofolato se convierte en tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo no tengo vitamina B12, entonces no va a haber cómo haya forma activa tampoco del ácido fólico. ¿Qué significa también? Que si yo no tengo vitamina B12, entonces la homocisteína no se va a convertir en metionina y por lo tanto va a haber un aumento de la homocisteína. Por lo tanto, significa que indirectamente, cuando hay déficit de vitamina B12 o ácido fólico, voy a poder tener también la homocisteína elevada como marcador indirecto de déficit
de ambas. Una vez agarró, gracias a la vitamina B12 y la forma activa del ácido fólico, el tetrahidrofolato, se formó el ADN, entonces va a aparecer una enzima que es la dihidrofolato reductasa. Y va a hacer que las moléculas que estén sueltas de dihidrofolato se junten con otras moléculas de dihidrofolato para que entre esas dos moléculas de dihidro vuelvan a formar tetrahidrofolato. Y ese tetrahidrofolato nuevamente va a convertirse en forma activa del ácido fólico para que no falte materia prima para la formación del ADN de la célula. ¿Listo? Aquí más grande. Nuevamente ingresan como poliglutamato a través de los vegetales, se absorbe como monoglutamato bajo la forma de metiltetrahidrofolato, llega a la célula y gracias a la vitamina B12 se desmetila y la homocisteína se convierte en metionina y el metiltetrahidrofolato al desmetilarse se convierte en tetrahidrofolato. Entonces acá, como se dan cuenta, no es un metabolismo diferente, no son vías diferentes, es parte de la misma vía. Por eso es que cuando hay déficit de uno, suele haber déficit del otro. ¿Ya? ¿De qué me sirve tener a mí vitamina B12 normal si tengo poco ácido fólico? ¿De qué me sirve a mí tener buena cantidad de ácido fólico si no tengo vitamina B12? Lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de conocer esto? Saber cuál es el síntoma que predomina más del déficit de esa vitamina. Puede predominar más déficit de vitamina B12 o puede predominar más el déficit de ácido fólico. El tratamiento va a ir dirigido al que tenga mayor cantidad de déficit. Relacionado al ácido fólico, trastornos congénitos, entonces déficit de enzimas que emplean los folatos como la dihidrofolato reductasa, ¿ya? O otros trastornos de mala absorción congénita, ingesta insuficiente como dieta inadecuada, pobre ingesta de vegetales, verduras o ingestión de leche de cabra, los alcohólicos o hemodiálisis crónica o situaciones de hiperconsumo. El embarazo es tan común, es por eso que antes de que una mujer esté embarazada dentro de la planificación familiar, idealmente debería venir consumiendo al menos ¿cuánto tiempo antes de ácido fólico? 3 meses, ¿no? Mínimamente. Síndromes hemolíticos, lactancia, infancia, adolescencia, prematuros, hemólisis crónica, psoriasis, el crecimiento o el recambio celular aumentado son situaciones que demandan mayor cantidad de ácido fólico. O sea, hay personas que no les gusta comer verduras, sobre todo los niños que son a veces mañosos y no consumen. Entonces pueden a la larga tener manifestaciones de déficit de ácido fólico. Y no es complicado darse cuenta porque el tiempo para que mi organismo se manifieste ante la ausencia de ingesta de ácido fólico suele ser corto. Puede ser también por absorción defectuosa, por ejemplo, en el fiebre tropical, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. De todos estos, si me preguntan, la enfermedad de Crohn es mucho más frecuente. La mala absorción inducida por etanol o inducida por medicamentos. Por ejemplo, inhibidores de la dihidrofolato reductasa, entre ellos el campeón es el metotrexato. ¿Ya? Los pacientes que tienen artritis reumatoidea deben recibir de forma paralela ácido fólico externo, porque el que tiene hace que se bloquee a través de la dihidrofolato reductasa la unión entre dos moléculas de hidrofolato para que haya forma activa del ácido fólico. Entonces, el paciente que tiene artritis reumatoidea debe recibir ácido fólico de forma complementaria. Luego el otro grupo son inhibidores de la síntesis de nucleoproteína. Acá está el fenobarbital y la hidantoína o fenitoína también. Algunos anticonceptivos orales o el alcohol. Entonces, causa déficit de ácido fólico, malnutrición, ausencia de ingesta de vegetales, mayor utilización, gestantes o hemólisis crónicas, anticonvulsivantes o inhibidores de la hidrofolato reductasa como el metotrexato. Miren el tiempo que se necesita que mi organismo deje de recibir verduras, para hacerlo más sencillo, y haya manifestaciones de déficit de ácido fólico. 3 semanas. 3 semanas no coman verdura y van a tener déficit de ácido fólico, en otras palabras. ¿Ya? Los síntomas van a ser, en primer lugar, propios de una anemia con palidez cutánea mucosa, anorexia, etc. Pero también se pueden ver reflejados en la persona que está embarazada y en la que no está embarazada.
Y dentro de los que no está embarazada, habitualmente entre hombres y mujeres, quienes lo sufren un poco más suelen ser las mujeres. ¿Ya? Y les voy a decir por qué. Resulta que el ácido fólico tiene una importante participación en las mucosas. Mucosa digestiva, mucosa respiratoria, mucosa vaginal. Hay muchas personas de la tercera edad que tienen demasiada resequedad vaginal. Ese es un dato. El otro dato son las dispareunias, las relaciones sexuales dolorosas por excesiva resequedad vaginal. ¿Ya? Entonces, esa es una causa importante de déficit de ácido fólico. Por otra parte, se ve comprometida la inmunidad celular. Y si se habla del embarazo, por la carencia de esta vitamina, hay afectación del crecimiento fetal y postnatal, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, toxemias del embarazo o defectos del tubo del cierre neural. ¿Listo? Mayor predisposición también hay a infecciones urinarias y a nivel de la boca puede haber alteración del sentido del gusto, sensación de quemadura o color rojizo parecido a la frambuesa. No se olviden, manifestaciones en una persona normal que no esté embarazada, ya están relacionados a las mucosas. ¿Listo? Mucosa digestiva, mucosa urinaria, mucosa vaginal. El tema de la ictericia de las conjuntivas y tegumento está relacionado con la hemólisis intra y extramedular, pero sobre todo está más relacionado por el producto final que va a estar relacionado a lo que no logró completarse. Si hablamos de los glóbulos rojos, ¿listo? Se trata de que con el ácido fólico y la vitamina B12 vaya yo a formar un glóbulo rojo bicóncavo de buen tamaño, buenas concentraciones de hierro, que no haya asincronía entre el núcleo y el citoplasma y que esté totalmente capacitado para ser liberado a la circulación. Pero sin embargo, dentro de la médula ósea hay alguien que se encarga del control de calidad y dice, bueno, usted está bien, entonces vaya, ya va a cumplir sus 90 a 120 días fuera de la médula ósea, los libera. Pero cuando ven que hay una normalidad, que se están creciendo de forma irregular en mi propia médula ósea, los destruye. Y al destruirlos, pues va a liberarse, ¿no es cierto?, el grupo E y el grupo globina y va a llegar finalmente a tener estos pacientes ictericia. De ahí es que viene en estos pacientes la ictericia. Cuando hablamos de la vitamina B12, este se absorbe a nivel del íleon terminal. Sus requerimientos son de 2 microgramos día y sus depósitos son en miligramos. 2 a 5 miligramos. ¿Cuánto era del ácido fólico? 10 a 12 miligramos, estrecho frente a 2 a 5 miligramos. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de en menor tiempo tener carencia de esa vitamina? Ácido fólico. Muy bien. Segundo, la vitamina B12 se destruye en condiciones alcalinas, ¿no es cierto? En pasteurización, altas temperaturas, en presencia de vitamina C. Van a disculpar, pero eso que está ahí es totalmente cierto. ¿Cuántos han visto un suero que le han dicho, pónganle complejo de vitamina C? ¿Han visto? ¿No? Fueron y agarraron después de Año Nuevo, quiero desintoxicarme, no, métale un suero con complejo B vitamina C. ¿Qué dice acá? Están poniéndole agüita nomás. Están gastando su complejo B y su vitamina C. ¿Se entiende? La literatura es lo que lo dice, por si acaso, ¿no? Altas temperaturas y en presencia de vitamina C se destruye la vitamina B12. ¿Listo? Y cuando dice altas temperaturas, por lo tanto, el paciente está aquí a la orilla, echadito, y está su suero colgado, y la ventana, pero está allá, hasta arriba abierto, ¿no es cierto? Y todo el sol le está dando al suero. Lo mismo.
Por eso es que van a ver ustedes de que vienen los sueros vitaminados con una envoltura negra para protegerlo del sol también. ¿Sí? Esto es más interesante, ¿no es cierto? Porque la vitamina B12, ¿dónde se encuentra? En las proteínas. Vamos a hacer de cuenta un pedazo de cuadril, ¿ya? Entonces agarran y primeramente, ¿no es cierto?, a través de las proteínas de la dieta va a haber una proteína R que va a captar la cianocobalamina ahí y la va a llevar al estómago. Va a haber una proteólisis ácida de estos alimentos que va a hacer que se disocie la cianocobalamina, ¿ya? Luego, esta cianocobalamina va a unirse con la proteína R y este exceso luego va a ser unido con la cianocobalamina procedente del resto que quedó del ilion que se absorbió para ser reutilizado a este nivel. Entonces acá la cianocobalamina biliar junto con la cianocobalamina y sus análogos son excretados conjuntamente con las proteínas R, ¿ya?, y sus análogos al duodeno. Mientras tanto sabemos que acá se está produciendo el factor intrínseco por medio de las células parietales. No cometan el error de pensar de que el factor intrínseco se une a la cianocobalamina en el estómago. No se une ahí. Miren, acá es donde se une. ¿Qué es esto? Entonces a este nivel recién es que es liberado, ¿ya? Y recién voy a tener acá receptor para la cianocobalamina y del factor intrínseco. Recién acá es que se unen. Y una vez recién se unen ahí a nivel del duodeno, recién es llevado hasta el ilion donde va a tener receptores para el factor intrínseco. Y una vez tengo esos factores para el receptor, para la cianocobalamina, listo, se va a absorber y aquí va a haber un transportador que es la transcobalamina 2, ¿sí? E inmediatamente, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? De que se va a transportar para ir a formar parte de la transcobalamina con la cianocobalamina, forman un complejo y se va a absorber para ir a formar parte nuevamente del ciclo, la vitamina B12, del ciclo del ácido fólico para que agarre y desmetilice y convierta la homocisteína en metionina. Pero eso va a ser una parte. La restante parte va a agarrar y se va a utilizar, se va a absorber nuevamente la cianocobalamina de las sales biliares que vino por acá, se va a absorber nuevamente para ir nuevamente a ser utilizado a nivel del estómago para que esa cianocobalamina biliar y sus análogos agarren y saquen a la proteína R y pueda hacer de que se una el factor intrínseco nuevamente a la cianocobalamina a nivel del duodeno. ¿Listo? Recircula la cianocobalamina enterohepática. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? De que hay trastornos congénitos como el déficit de factor intrínseco, el déficit de transcobalamina o déficit de las proteínas R. Ingesta insuficiente puede aparecerse en vegetarianos estrictos o en lactantes, madre vegetariana o dietas muy pobres en proteínas animales. De aquí, cuando hablamos de ingesta insuficiente, la mayoría de las personas de la tercera edad ya no tienen placas dentarias, perdón, no tienen dientes y utilizan algunas placas dentarias y otros no tienen ni siquiera para eso. Por lo tanto, casi no tienen el esfuerzo de masticar las proteínas, las carnes. De ahí la importancia de conocer eso porque ellos, ante la falta de piezas dentarias, no ingieren en su organismo proteínas para absorber vitamina B12, ¿no? O inducida por medicamentos, la colchicina, neomicina, alcohol o en la inhalación de óxido nitroso. Hay un tema importante acá. Déficit de vitamina B12, colchicina. ¿Para qué se utiliza la colchicina? Para las crisis gotosas. Muy bien. Hay una vitamina que puede exacerbar una crisis gotosa.
Es la, ¿qué se llama? La vitamina B6. ¿Qué se llama la vitamina B6? Piridoxina. La piridoxina que lo suelen dar, pero como complejo B agarran, tienen una crisis de gota y le dicen colóquele una ampolla de complejo B. Y en la ampolla de complejo B tiene vitamina B6 y hace de que se exacerbe una crisis de gota. ¿Ya? Entonces es ahí donde puede ser que la colchicina, ¿no es cierto?, disminuya la cantidad de la vitamina B12 también. Absorciones defectuosas de desórdenes gástricos como la ausencia de factores intrínsecos y acá la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, ¿qué vendría a ser entonces? Una causa. Vamos. Una causa autoinmune, ¿no es cierto?, de que en sí destruye el factor intrínseco de las células parietales. La anemia perniciosa es una anemia de causa autoinmune que está dentro de las anemias megaloblásticas. Si les pregunto cuál es la causa autoinmune de las anemias megaloblásticas, es la anemia perniciosa, que ocasiona formación de anticuerpos contra dos estructuras principalmente. ¿Cuáles? Factor intrínseco y células parietales. Muy bien, ¿ya? Desórdenes mixtos en las enfermedades post-gastrectomía, obviamente, si te sacan todo el estómago no va a haber cómo haya factor intrínseco que se vaya a unir a nivel del intestino y este vaya a llegar hasta el ilion para ser absorbido. Pueden que ingieran buenas cantidades de proteínas, pero si no hay quien vaya a transportarlos, de nada les sirve. En los pacientes que se hacen cirugías bariátricas suelen tener estos problemas. En las enfermedades de Whipple, en las derivaciones que hacen evadiendo el estómago o directamente del esófago, hacen directamente unión o puentes hasta el duodeno o hasta el yeyuno, van a tener ese problema con las anemias megaloblásticas, sí o sí. ¿Ya? Desórdenes intestinales, defectos luminales, sobrecrecimientos bacterianos, infección por parásito, insuficiencia pancreática o defectos a nivel del ilion, como una enfermedad del ilion, ¿quién me puede decir? Una de las más comunes. Una enfermedad que me afecte anatómicamente al ilion. Enfermedad de Crohn. Exacto, es su lugar preferido, la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces se forman, ¿ya?, en las células dendríticas, ¿ya?, a través de la activación de los linfocitos CD4, hay un ataque inmunológico directamente contra las células parietales y el factor intrínseco. Se forman anticuerpos ahí en el estómago que van a ser destruidos y por lo tanto no va a haber a nivel distal factor intrínseco que vaya a acompañar, a absorber a nivel del íleo. ¿Listo? Bien, entonces una vez que hemos conocido su fisiología del ácido fólico y su fisiología de la vitamina B12, vamos a saber entonces qué es una anemia megaloblástica. ¿Qué significa blasto? Es un precursor de qué? En este caso, de la serie eritroide, es un precursor de la eritropoiesis, ¿no es cierto? Entonces significa de que por alguna razón se están acumulando gran cantidad de blastos de la serie eritroide en la médula ósea y no están terminando de formarse ni reticulocitos ni finalmente glóbulos rojos, de ahí viene su nombre. Entonces, cuando nos referimos a blastos nos referimos a células precursoras, ya vimos esto, la médula ósea, y megaloblastos, bueno, son células grandes que son los glóbulos rojos y consecuentemente los reticulocitos y los glóbulos rojos también son grandes. Es una anemia megaloblástica que es causa de una anemia macrocítica y que no se olviden que para formar ADN se necesita ácido fólico y vitamina B12. ¿Ya? Entonces esto ya lo sabemos. ¿Cuál es la importancia de esto? De que cuando yo no tengo ácido fólico y vitamina B12 para formar el ADN, entonces es como que una construcción quede a media, ¿ya?
Entonces, si queda media, entonces lo que quedó a media solamente es eso lo que se va a ver. En este caso, lo que se va a ver son blastos. Entonces, por lo tanto, esta disminución de la multiplicación celular a causa de la disminución de la producción del ADN, es decir, el citoplasma va a comenzar a crecer pasando por los diferentes procesos de precursor de la serie eritroide. ¿Cuáles son los precursores de la serie eritroide? ¿Ah? Ortocromático, ¿no es cierto? Entonces significa que va a tener que pasar por todas esas fases y después de esa fase va a eyectar su núcleo y se va a convertir en reticulocito. Pero no está alcanzando ni siquiera a formarse como un reticulocito. Se va a multiplicar, va a comenzar a crecer su citoplasma, ¿ya? Y esperó la división celular que no se produjo, entonces ahí es donde se vuelve una célula hemática grande porque no se dividió, no continuó su división. Y eso significa que va a comenzar a haber una disociación entre lo que es el núcleo y lo que es el citoplasma. Va a quedar totalmente irregular. Se ve de esta manera. Hay una sincronía entre el núcleo y lo que es su citoplasma. Si yo les pregunto cuál es la anemia que se caracteriza por una síntesis interrumpida del ADN, ustedes me responderán anemia megaloblástica. Síntesis interrumpida del ADN por falta de materia prima, ¿ya? La síntesis de ARN es totalmente normal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una de las características principales? Por lo tanto, es una asincronía entre el núcleo y el citoplasma. No se vayan a olvidar. Se produce una anemia, por lo tanto, que es macrocítica y por regenerativa. ¿Qué significa? El ADN celular se va a producir de todas las células del cuerpo. El ácido fólico y vitamina B12 me sirve para todas las células del cuerpo. No solo estamos hablando del tema de las anemias, ¿ya? Para todas las células. Por lo tanto, significa que también me sirve para la formación de glóbulos blancos y también me sirve para la formación de plaquetas. Entonces, si yo no voy a tener materia prima para formar glóbulos rojos, tampoco voy a tener para formar ni glóbulos blancos ni plaquetas. Entonces, por lo tanto, ya yo puedo ir acumulando datos que me vayan a hacer encontrar en el laboratorio en los pacientes con anemia megaloblástica. Uno, que va a ser una anemia macrocítica. Dos, que voy a tener poco reticulocito. Entonces, es A regenerativa. Número 3, es de que voy a tener además leucopenia y voy a tener plaquetopenia. En una sola palabra, pancitopenia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir sumando datos importantes. El megaloblasto, entonces, la médula ósea va a dar células macrocíticas y acá, como les comenté hace un momento, hay un sistema de control de calidad formado por macrófagos que van a destruir estas células defectuosas. Cuando se comienza a destruir estas células defectuosas, va a recibir el nombre de eritropoiesis ineficaz. ¿Listo? Eritropoiesis ineficaz, ¿por qué? Porque no ha sido capaz de poder completar todo su proceso de la eritropoiesis. También hay otro término, y este tipo de eritropoiesis ineficaz vendría a ser intramedular. Intramedular. Eritropoiesis intramedular. Eritropoiesis ineficaz intramedular. Hay otro tipo de eritropoiesis ineficaz que es extramedular. En las leucemias de células peludas, por ejemplo, cuando hay una destrucción y una médula ósea seca, blanca, ¿ya? Cuando está tomada toda la médula ósea, entonces el vaso intenta tomar esa funcionalidad, queriendo formar los elementos formes, pero no lo consigue. Y entonces al no producirlo va a producir una eritropoiesis extramedular fallida o ineficaz, ¿ya? Entonces la que es intramedular está en las anemias megaloblásticas. Otro dato que es importantísimo, como les mencioné, esta destrucción va a ser dentro de la médula ósea. Los procesos hemolíticos como tal, cuando vayamos a ver, no son dentro de la médula ósea, son fuera de la médula ósea. Lo de la anemia megaloblástica, la eritropoiesis ineficaz, es intramedular.
adentro se destruyen estos glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos van a ser liberados finalmente a la circulación, que finalmente van a hacer que se convierta en más hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Y cuál va a ser la diferencia entonces entre una anemia hemolítica, una anemia megaloblástica que viene con un paciente ictérico? ¿Cómo lo voy a diferenciar de un paciente con anemia hemolítica ictérico? Entonces ahí dos datos. Dos datos importantes. El primero, que fisiológicamente uno es intramedular y el otro es extramedular. Y el segundo es de que en los procesos hemolíticos hay una hiperreticulocitosis. Reticulocitos están aumentados. En cambio acá no hay reticulocitos, hay disminución de los reticulocitos. Esa es una diferencia abismal y que les puede hacer a ustedes cambiar la historia en sus exámenes. No se vayan a olvidar. ¿Listo? Lo otro que libera, ¿no es cierto? Todo producto final de la destrucción celular va a liberar deshidrogenasa láctica. Entonces, por lo tanto, voy a tener un paciente que va a estar ictérico con hiperbilirrubinemia indirecta, ¿listo? Con deshidrogenasa láctica aumentada, ¿ya? Miren, si tiene el mismo marcador de hemólisis, mas no es una anemia hemolítica, porque en este caso los reticulocitos están bajos. Alta incidencia en ancianos. Y dentro de las causas ya les comenté, ácido fólico y vitamina B12, 95%. En cambio, eso es cuando es una anemia megaloblástica aguda. Y el otro 5% no está relacionado al déficit de ácido fólico y vitamina B12, que suelen ser normal. Las dos alteraciones más comunes en las anemias megaloblásticas, eritropoiesis ineficaz y una asincronía núcleo-citoplasma. Bueno, vamos a las características ya clínicas. El déficit de vitamina B12 se manifiesta, mire, después de ¿cuántos años? 3 a 4 años. ¿Y el déficit de ácido fólico después de qué tiempo? 3 semanas, se dan cuenta el tiempo, ¿ya? Cuando es vitamina B12, hay una triada que es la palidez con la glositis y las parestesias. Para que no se compliquen mucho, las alteraciones neurológicas son más propios cuando hay déficit de vitamina B12 que de ácido fólico, ¿ya? Produce desmielinizaciones discontinuas, difusas, progresivas de los cordones dorsales y laterales de la médula ósea. Y puede, de acuerdo a la deficiencia de ácido de vitamina B12, pueden manifestarse más la sintomatología neurológica y convertirse en grados leves, moderados o graves. Por ejemplo, las parestesias, solamente adormecimientos o calambres que pueda sentir, ya se lo clasifica como leve, pero cuando ya hay una marcha inestable con un romber positivo, ya alteración en la marcha como tal, ya es un grado moderado. Y cuando además puede haber ataxia, ya con caídas, etcétera, o con clonus que pueden simular convulsiones, listo, ya es grave. Hay un dato interesante. La gravedad de la anemia no está en relación con la intensidad de los síntomas. La gravedad de la anemia no está en relación con la intensidad de los síntomas. Puedo yo tener una hemoglobina de 9 con una neuropatía grave. Puedo tener una hemoglobina de 5 con una neuropatía leve. No hay relación la intensidad de la neuropatía con la gravedad de la anemia. Grábense eso, ¿ya? Porque son los síntomas neurológicos. Habitualmente hay un marcador, hay una coenzima que es la L-metilmalonil-CoA, ¿ya? Que se encarga de la transmisión del impulso nervioso y hace que se convierta en succinil-CoA. ¿Listo? Dentro de la sinapsis neuronal. Cuando yo tengo disminución de vitamina B12, entonces no hay cómo se vaya a convertir la L-malonil-CoA en succinil-CoA.
Por lo tanto, va a estar aumentada el L-metilmalonil-CoA. ¿Ya? Por lo tanto, la L-metilmalonil-CoA se convierte en tóxico neuronal cuando no se convierte a succinil-CoA. Lo que significa, en otras palabras, que el mejor estudio, la mejor prueba para yo poder determinar el déficit de vitamina B12 es el ácido metilmalónico. Este es de acá. La mejor prueba para determinar el déficit de vitamina B12 es la dosificación del ácido metilmalónico. ¿Lo hacen acá en Santa Cruz? Sí lo hacen. ¿Ya? Pueden haber otras alteraciones neurológicas de déficit de vitamina B12 como irritabilidad, demencia, psicosis, somnolencia, coma, perversión del gusto, olfato, visión, disfunción vesical, impotencia sexual, hipotensión ortostática, pérdida de la agudeza visual y de la visión de los colores. Y lo que les mencioné, el grado de implicación neurológica no se relaciona con el grado de la anemia. Cuando ambos están asociados, tanto vitamina B12 y ácido fólico, puede aparecer combinaciones de la mucosa, sobre todo con síntomas neurológicos. Pacientes que suelen tener diarrea, glositis, queilitis, ¿ya? Por resequedades vaginales, y cuando es déficit de vitamina B12 puro, aparecen más síntomas neurológicos. ¿Listo? No se olviden entonces, dentro de las características, además en la anemia megaloblástica suelen aparecer también neutrófilos hipersegmentados. Esa es otra característica igual. Si yo quiero saber exactamente si se debe una alteración, por ejemplo, en la absorción de la vitamina B12, algunos pueden recurrir a algunos test o algún estudio más específico. Entre ellos está la biopsia de yeyuno. Entonces veamos cuál es el perfil del paciente que tiene una anemia megaloblástica. Es una anemia que puede ser macrocítica normocrómica con megalocitos, ovalocitos, cuerpos de Howell-Holly, pleocariocitos, aumento de la hidrogenasa láctica, hiperbilirubinemia indirecta. Y esto que es importante que les mencioné, si el déficit de vitamina B12 hay un aumento del ácido metilmalónico. Si el déficit es de ácido fólico o vitamina B12, cualquiera de los dos, la homocisteína está elevada, y también puede de forma paralela haber una elevación del hierro sérico o de la ferritina. Hay algunos que todavía suelen hacer el test de Schilling a través del test de absorción de la vitamina B12. Administran vitamina B12 y ven si se absorbe o no se absorbe, ¿ya? Esto para ver si hay déficit como tal, ¿no? Agarran y colocan vitamina B12 y luego hacen la dosificación. Si es menos de 200 ya es sugerente. Si es menos de 100 ya es que verdaderamente hay ese déficit. Sí pueden utilizarlo, pero no es del todo el 100% específico. Lo que más se está pregonando ahora a nivel mundial de utilizar es el ácido metilmalónico, ¿ya? Y en relación al déficit de ácido fólico, cuando es menos de 4 microgramos, bueno, ya se considera un déficit como tal. En relación al tratamiento, quiero que se graben una cosa. Dos cosas en realidad. El primero es de que la vitamina 12, para darla como tratamiento, solamente debo administrarla si veo que realmente hay síntomas propios de déficit de ácido fólico y es comprobado. ¿Qué significa? Que le pedí ácido metilmalónico o le pedí homocisteína mínimamente y me salió aumentado. Es muy frecuente en la práctica médica agarrar y colocarle, le duele la espalda, póngale su vitamina B12, 25.000 unidades, ¿no es cierto? O su complejo B, y le están dando para sus nervios, dicen, ¿no? Y le dan una dosis y de ahí se acabó el problema. Es lo que dicen, ¿no? ¿Será que es correcto eso? Es la pregunta. No, no es correcto. No es correcto. Cuando el paciente siente mejoría, es cuando es frente a una situación que está demostrada, y es que el analgésico junto con la vitamina B12 actúan de forma sinérgica para disminuir el dolor. Eso sí. Por eso ustedes van a ver combinaciones farmacológicas que utilizan
un analgésico con vitamina B12, dolocofamin B12, por ejemplo. Y sí, ayuda al dolor. Es más efectivo dar un diclofenaco con complejo B que darlo por separado solo el diclofenaco, para que se entienda. Pero si el problema es neurológico y yo quiero darle solo una dosis, no me va a hacer absolutamente nada. La forma correcta de hacer tratamiento para el déficit de vitamina B12 es esta de acá. Tengo que utilizar un esquema intramuscular con cianocobalamina de 1000 microgramos, ¿listo? Y el esquema es el siguiente. Primero voy a dar 1000 microgramos día por 2 semanas. Una ampolla diaria por 2 semanas, intramuscular. Luego, una ampolla semanal hasta que se normalice el hematocrito o la hemoglobina. Y esto en promedio me va a demorar un mes. ¿Sí? Luego, 1000 microgramos mensual por 6 meses. Primero semanal, luego mensual, ¿no es cierto? Por 6 meses. Primero por 10, 2 semanas, luego semanal y luego mensual. Ahora, si el cuadro es neurológico, miren acá. 1000 microgramos día por 6 meses todos los días. Entonces, cuando le dan una sola dosis, pasa nada, ¿no? Y cuando habla acá de un cuadro neurológico, no, pero me pueden decir, pero cuando hablamos de vitamina B12 ya se entiende que hay un cuadro neurológico. Estamos hablando de cuadros neurológicos moderados a graves. En cuadros leves puede ir este esquema tranquilamente. Cuadros moderados a graves, todos los días por 6 meses. Ya se imaginarán cómo estarán sus glúteos. ¿Sí? De forma paralela, yo recomiendo que se dé sus 5 miligramos día de ácido fólico. ¿Ya? Por una parte eso. Y lo otro que le iba a decir es esto de acá. Si yo determino de que ese paciente, la causa de su anemia megaloblástica es una anemia perniciosa, causa autoinmune, porque además ese paciente tiene otros problemas autoinmunes, entonces el tratamiento con vitamina B12 va a ser, ¿y hasta cuándo? De por vida. ¿Sí? De por vida. Bien, veamos. Paciente de 45 años de edad con antecedentes de ser vegetariano estricto desde hace 4 años y medio por indicación de su naturista. Y al examen físico hay trastorno a la deambulación y una lengua depapilada. El laboratorio es este. ¿Quién me interpreta ese hemograma? Bien, en una sola palabra, hay una pancitopenia, no sé, con anemias macrocíticas, ¿cierto? Muy bien. Morfológicamente la anemia lo acaba de describir. La causa de la anemia aquí, ¿cuál podrá ser? Vegetariano, ¿no? Bien, y acá la conducta terapéutica. Trastorno de la deambulación, entonces me está hablando déficit de ¿qué? B12, lengua depapilada, ácido fólico. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Vamos, el esquema. Luego, por 4 semanas. Y luego, mensual, por 6 meses. Muy bien. Eso. Caso clínico 2, paciente 70 años, femenino, encaminada para la investigación de anemia. Este es su hemograma. Y llama la atención su deshidrogenasa láctica, niega alcoholismo o uso de medicamentos, pero sí es portadora de vitiligo desde la juventud. Morfológicamente la anemia es macrocítica. La causa probable, autoinmune. Entonces, ¿cuál podría ser?
Anemia perniciosa. Entonces, ¿qué estudios le van a pedir? Exactamente. Tengo que confirmar que sea ese el déficit, ¿ya? Porque aquí ya estamos de entrada, ¿no es cierto?, hablando de que hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no es cierto? Pero principalmente vitamina B12 al tener el antecedente de vitiligo. ¿Y la conducta? ¿Cuál va a ser la conducta terapéutica? ¿Cómo? ¿Ah? Mensual de por vida. 1000 microgramos mensual. Cuando yo les diga, haga el esquema de tratamiento, me tienen que colocar la dosis, ¿no es cierto? ¿En qué presentación? ¿En qué vía de administración? ¿Durante qué tiempo? Si me dicen toda la vida, no, no está bien eso. Hagan de cuenta que ustedes están con el paciente ahí al lado. Y el paciente le va a decir, ya está bien, doctor, toda la vida, pero ¿qué? ¿Qué voy a tomar toda la vida? Especifiquen todo. Caso 3, paciente epiléptico en uso de fenilidantoína viene presentando hace un mes astenia progresiva. Al examen físico solamente hay palidez en las mucosas y en los exámenes presenta este hemograma. Bien, morfológicamente, ¿qué tipo de anemia es? Si interpretamos el hemograma en su conjunto, pancitopenia. La causa probable de la anemia, inducida por fármaco, la difenilhidantoína, ¿no es cierto? Estudios de gabinete. ¿Qué es lo que hace la difenilhidantoína? ¿Qué es lo que bloquea? ¿En qué línea actúa? Porque si me pone ansiometilmalónico, ahí ya está la respuesta mal. Inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Entonces está en la vía de ¿quién? Del ácido fólico. Entonces, habíamos dicho que para ver si es déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿qué tengo que pedir? Homocisteína. ¿Sí? Y la conducta entonces principalmente va a ser, al margen de retirar la difenilhidantoína, pues puedo ayudarle con ácido fólico. Doctor, pero si el paciente era epiléptico, Tendrá que rotar. Tendrán que ver ahí el riesgo, pues no, ya se tiene que hacer una evaluación más profunda y ahora hay muchas opciones. La difenilhidantoína es raro al que se lo deja de mantenimiento hoy en día, ¿ya? Para las crisis, procesos agudos, si está en estatus, puedes parar, frenar, hacer impregnación con hidantina. Mujeres de 70 años de edad es llevada al hospital cuadro con pérdida de peso y el examen físico muestra una mujer envejecida y anémica con quejas de alteraciones en la marcha. El examen neurológico se destaca la presencia de Babinski, bilateral ataxia o ausencia de la sensación vibratoria en los miembros inferiores hasta la cresta ilíaca. Este es su hemograma. Morfológicamente es una anemia. Si hablamos con una sola palabra, su hemograma tiene pancitopenia, ¿cierto? Y además hay una con un aumento de, y hay una retículopenia. ¿Cuál es la causa acá de la anemia? ¿Ah? ¿Enfermedad de Crohn? ¿Por qué? señala que hay pérdida de peso. ¿Cuál creen que puede ser? ¿Por? ¿Por? Ya, ahí sí, es verdad, pero ¿cuál es la probable causa acá? Probable causa. Estamos en medicina, ciencia de las probabilidades. ¿Cuál es la probable causa acá? ¿Quién dijo eso? Eso. Es una mujer envejecida, 70 años, le dije, ausencia de placas dentarias, no consume carnes, proteínas, ¿no? Entonces un poquito ahí de analizar. Bien. Ok, entonces, ¿qué estudio de gabinete le pediría?
Ácido metilmalónico. ¿Cuál va a ser la conducta terapéutica? Mil microgramos día. Luego 1000 microgramos por semana, por 4 semanas. ¿Qué dicen allá en la zona sur? ¿Ah? Si hay síntomas neurológicos acentuados, moderados o graves, ¿qué le faltó a esa respuesta? ¿Por la qué vía? ¿Por dónde le vas a meter eso? Intramuscular, no se olviden, coloquen completo. ¿Ya? Paciente 43 años, sexo femenino, encaminada para investigación de anemia. Este es su hemograma. Esto tiene la serie roja en un extendido periférico, niega alcoholismo, uso de medicamentos, refiere ser portadora de hipotiroidismo Hashimoto desde la juventud. La anemia es ya la causa de la anemia autoinmune, ¿no es cierto? ¿Qué examen le van a pedir entonces? ¿Qué examen le van a pedir? Anticuerpos. Si estoy pensando que es autoinmune porque tiene un hipotiroidismo de Hashimoto, entonces le voy a pedir anticuerpos contra factor intrínseco y contra células parietales. ¿La conducta cuál va a ser? Si se confirma el diagnóstico. Tratamiento. La vitamina D12 microgramos por día durante 6 meses. Si confirmo que es una anemia perniciosa, díganme el esquema bien. Mensual, intramuscular, para toda la vida. ¿Listo? Muy bien, que Dios me los bendiga. Les traigo, presten atención, no ha terminado. Es un mensaje del Señor para ustedes. ¿Ya? Miren lo que dice. En todo os he enseñado que trabajando así, ustedes han tenido que tomarse un tiempo para venir y trabajar acá su mente y prestar atención y dejar que entre la información. Se debe ayudar a los... ¿Quiénes están en el hospital? ¿A quién necesitan para que los ayuden a sanar? A ustedes. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que... Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a dar algo sin pedir algo a cambio, porque eso es lo que le gusta al Señor, eso le agrada. No dejen de hacerlo. Amén. Amén. Dios los bendiga poderosamente. ¿Por qué me haces hablar tanto? Gracias, doctor.